ya Ahí, está. Ya ves. listo, Perfecto. adelante. Muchas gracias, Denise. Gracias, gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Denise, en este seminario especial, bueno, de manglares. Pues la charla hoy que les vamos a dar es la ciencia detrás de la práctica de la restauración de manglares, lo que estamos haciendo principalmente acá en la Laguna de Términos. Un poco a ver, el puntero, ¿no se ve? Ahí está. Vemos la... Ya Ahí ven. está, Ahí listo. está. El contenido un poco de la presentación voy a hablar un poco de generalidades, no voy a tocar mucho porque lo vimos en el seminario pasado muy explícitamente. Hablar de la degradación, porque para poder restaurar tenemos que entender realmente por qué se degradan, cómo se degradan. Y hablar de la restauración, un caso muy particular que es el que estamos llevando a cabo acá en Laguna de Términos, en Isla del Carmen principalmente, los indicadores de esta restauración y al final unas conclusiones que vamos a tocar. Bueno, solo para poner en contexto el área en donde estamos, bueno, nos ubicamos nosotros en el Golfo de México. Nosotros somos parte, yo estoy en el Instituto de Ciencias del Mar en la Estación del Carmen. Eh, pues la gran fortuna que tenemos en nuestra ubicación es que estamos rodeados de este ecosistema manglar. Tenemos en la laguna aproximadamente 120,000 hectáreas. Y en la isla del Carmen, que es donde vivimos, pues hay aproximadamente unas 5,800 hectáreas para poder estudiar a este ecosistema. Eh, bueno, sabes, un punto a resaltar que nosotros somos parte y vivimos dentro de un área natural protegida. Toda la isla y toda la ciudad está en ellas. Aquí donde se encuentra la, la estrellita, es donde nosotros, aquí está la estación del Carmen, aquí, y aquí está nuestro embarcadero, y realmente lo que es una fortuna es que vivimos, bueno, estamos todo el día prácticamente aquí al lado de los manglares, en este esteropargo en el cual estamos. Entonces, solo para poner en contexto que tenemos un laboratorio aquí afuera ambiental muy grande dentro de ellos. Entonces, solo para recalcar un poco de la importancia que este ecosistema, bueno, son los servicios que nos brindan, mantienen la calidad del agua, retienen sedimentos, habitan mucha de esta fauna, principalmente especies comerciales como los peces, nos protegen de vientos, de oleajes, y en lo último que se ha dado un boom en este caso, bueno, es la parte del almacenamiento y captura de carbono, que es mucho mayor comparado con otros ecosistemas. Esto es alguno de los servicios que nos proporciona. Sin embargo, estos pues están perdiendo muy rápido en todo el mundo. Aproximadamente el 35% de la cobertura se ha perdido en los últimos 20 años. Este es un caso particular de la isla y este es un caso en Los Petenes, no, perdón, en Isla Arena, en Campeche también. Aproximadamente es una carretera que fragmentó, en este caso el humedal, y donde se perdió el flujo hidrológico. De un lado vemos que se murió el manglar y del otro lado que lo hemos conservado. En México se han perdido aproximadamente 880,000 hectáreas y Campeche 17,000 hectáreas. Entonces, una de las primeras preguntas que hicimos para poder entender por qué se degradan y mueren, bueno, primero es saber cuáles son esos factores que están haciendo estos cambios. Entonces, son dos, principalmente los factores antrópicos y los factores naturales. Me voy a ir primero a los antrópicos. Los antrópicos, principalmente en todas las causas que pasan por cambios de uso del suelo. O sea, quitamos manglar para desarrollar acuacultura, agricultura, desarrollos urbanos, y cada uno de estos, como el caso de la Isla del Carmen, principalmente los hemos cambiado para poder habitar allá, poner nuestras casas, industria, principalmente acá, pues la petrolera en esta isla. También tenemos la anterior, era un ejemplo de la interrupción del flujo dentro del humedal de manglar, y principalmente se da por las construcciones de las carreteras, de terraplenes, cualquier construcción que pueda obstruir, en este caso, el agua que está dentro del humedal. El caso más antiguo y con muchas hectáreas
que se murieron aproximadamente más de 8.000 hectáreas, es el caso de Santa Marta en Colombia. Este es un caso muy documentado, muy estudiado y que actualmente tiene estrategias de restauración, pero bueno, aún todavía falta mucho por trabajar en esta etapa. También está un caso muy estudiado en Florida. En la península de Yucatán también tenemos esto, principalmente lo vemos en toda la parte norte de la península, donde hemos construido carreteras para poder llegar a esos sitios de playas como Celestún, Sisal, San Crisanto y toda la parte del norte de la península de Yucatán. Y en Tuxpan, Veracruz, ahí hay un caso muy particular de una termoeléctrica que construyó terraplenes en ellos. Entonces, todos estos son por interrupciones del flujo dentro del humedal. Y los factores naturales, me voy a hablar ahí un poco, pues pueden ser los tsunamis, el caso que de la India, donde ahí nos dimos cuenta realmente que los manglares nos protegían de este embate de olas. Los huracanes, que eso no son prácticamente más comunes para nosotros aquí en la península de Yucatán, pues porque siempre es constante, ¿no? Cada año tener llegada de esos huracanes y lo que hacen ellos es derribar, defoliar y en este caso, pues presentar una degradación de manglar. Y la semana pasada, el doctor Francisco Flores nos habló sobre el caso de Nayarit. Este caso del último huracán que fue muy fuerte, entonces mató ahí y derribó y degradó muchas hectáreas de manglar. Y voy a poner, y tengo en otro color este último, que es el cambio climático. ¿Por qué? Porque este es lo más reciente, que es en lo cual ahorita muchos de todos nosotros estamos mirando allá. El cambio climático, principalmente en el humedal de manglar, se da por el incremento del nivel del mar. Este incremento se puede dar, uno, se ha registrado en Irán a través del incremento en la línea de costa, y esto ha hecho que el manglar que antes estaba ahí, pues ya no esté. Esa es una parte. Y en Florida se ha incrementado, se ha visto que se están muriendo los manglares en la parte más interna debido a un incremento en la salinidad. Por otro lado, no solo esto es por la inundación, pero también se han registrado cambios en donde no es la inundación aquí el problema, sino es la falta de inundación en ese sentido. Ya ha sido reportado en Brasil y en Australia principalmente, donde se está reportando que estos se han quedado sin agua, debido principalmente, se le atribuyen al efecto de El Niño. Entonces, ya en un panorama de las cosas y los factores que pueden estar afectando a los manglares, nosotros queríamos o queremos saber cuáles han sido estos factores que han mostrado cambios tanto en su distribución como en su condición en los manglares. Empezamos con la isla del Carmen y esa es una breve historia de lo que ha pasado. Hicimos un estudio de imágenes a través del tiempo del 67 al 2019, en donde en color verde van a poder encontrar al manglar que se encuentra en estado sin disturbio, en amarillo los presentamos con algún disturbio y en rojo ya prácticamente son manglares muertos. La primera imagen corresponde al año 67. En ese año, o sea, solo habían 20,000 habitantes en la isla, carecíamos de infraestructura que conectara a la isla tanto para el lado de Campeche como para el lado de Tabasco. Entonces los manglares en algún sentido estaban bastante con buena condición, sin embargo habían parches que tenían degradaciones, perturbaciones. Y fuimos a revisar qué había pasado y lo único que encontramos es que habían pasado 2 huracanes. Eso se lo estamos atribuyendo a que ya habían pasado más de 8 años que había pasado este huracán, entonces sí se estaban recuperando después de este evento. Posterior, en el 78, analizamos aproximadamente 9 años después y vemos que el manglar mejoró en su condición, casi todo está en verde, algunos parches en rojo y amarillo, pero lo que sí es que disminuyeron 500 hectáreas y esto se le atribuye directamente a la asentamiento y al cambio de uso de suelo que se hizo para poder establecerse de este lado las casas. Aquí es donde se identifica. Posteriormente,
En aproximadamente 10 años después, hicimos otra vez este mismo ejercicio, este mismo análisis, y vimos que el manglar empezó a cambiar su condición. Uno es que pasaron de ser manglares sin disturbio a manglares en condiciones perturbadas, y esto se lo estamos atribuyendo principalmente, no hubo huracanes, eso fue, también lo revisamos, y se lo estamos atribuyendo principalmente a dos cosas. Se construyó un puente que conectaba Campeche y además del lado de Sabancuy un poco más hacia el norte se abrió una escollera. Aquí hubo cambios en los patrones de la sedimentación. ¿Y cómo sabemos? Porque el manglar aumentó. Aparecieron 400 hectáreas, pero esas 400 hectáreas aparecieron en las zonas más bajas. Eso, entonces aquí vemos que sí hubo un incremento en la extensión o distribución, pero la condición disminuyó. Después de esto pasamos aquí en el 97, donde pasaron dos huracanes, Rosan y Opal, donde vemos cómo estos manglares pasan a ser prácticamente en condiciones perturbadas y muertas en ese sentido, debido al paso de estos huracanes. Y además se aparecieron 120 hectáreas más. O sea que a partir de estos años vimos un incremento en, en, en que el manglar se asentó y ocupó áreas nuevas en la isla. Posterior a ello, hicimos el cambio en el 2011 y vimos que sí, los manglares sí hubo una recuperación. Sin embargo, se recuperaron los manglares de franja principalmente, pero no los manglares que están en la parte más interna, que les denominamos cuenca. Entonces, pues aquí empezamos a pensar que, ¿por qué no se están recuperando estos manglares en la parte de la cuenca? Y finalmente, cuando llegamos al último estudio, pues sí vemos que hay una recuperación, pero los manglares de cuenca ya no se recuperaron. O sea, definitivamente ahí hubo un cambio en esta condición. Justo cuando estábamos pensando ya, como que estábamos empezando a entender esto, se aparece un nuevo factor que es un patógeno, que actualmente tenemos acá una alerta sanitaria en Campeche debido a esto. Y esto es un escarabajo barrenador en el cual lleva o inocula en este caso un hongo, y este hongo es el que lo están atribuyendo a la muerte de los manglares, principalmente a Viseña germinas. Esto lo está llevando la CONAFOR, pero nosotros estamos muy de la mano con ellos trabajando. Sin embargo, estamos viendo qué podría estar pasando y por qué se está presentando este patógeno en la laguna de términos. Y realmente para esto hay algo muy importante, estas condiciones climáticas favorables. Entonces, nosotros estamos mirando cuáles son esas condiciones que realmente se requieren para que este patógeno tenga todo para poder pues, estar presentando este evento. Y vimos que efectivamente empezamos a tener una muerte masiva desde a partir del 2019. Esto que ven aquí son todos los puntos en Laguna de Términos donde tenemos muerte de manglar. Esto son puntos en la isla muy específicos donde el manglar también presenta esta degradación. Entonces, pensando, o sea, tenemos que ver realmente si esto se atribuye principalmente a factores ambientales y esto lo está, pues, realmente favoreciendo a este patógeno. Estas son fotos únicamente de la península, en este caso de Atasta, del otro lado, que si pueden ver, está muy bien marcado la delimitación. Y realmente lo que vemos es que estas extensiones y estos comportamientos no pueden ser realmente, no se lo estamos atribuyendo a un patógeno. Aquí se lo estamos atribuyendo a patrones hidrológicos, que son los que controlan toda la estructura y la condición de estos manglares. Este es el caso de la isla del Carmen, que también son muchos sitios que se los presentan en amarillo. Son más fotos, todas estas. Este es el lado de Sabancuy, el contrario, que son extensiones realmente de hectáreas muy grandes. Entonces, lo que queríamos hacer y estamos viendo es que elegimos un área en el cual pues está apartada de toda la parte humana, que es la parte, digamos, más externa, y estamos analizando los índices de vegetación. En el eje de las Y ven el índice de vegetación
y cada una de estas líneas nos corresponde a un año. Lo estamos viendo porque a partir del 19 es cuando estamos viendo esta muerte masiva que se está dando en la laguna de términos y efectivamente lo que vemos es un decremento en el índice de vegetación a través del tiempo hasta que llega el año 23 donde se representa en línea fuchsia, donde vemos que realmente ya no hay estos valores del índice de vegetación. Nos dice que la vegetación verde, o sea, vegetación natural ya no está presente. Lo que tenemos en muchos casos pues son solo troncos ahí en esas áreas. Este es un transecto aproximadamente de 300 metros, ese es el en metros. Y aquí en la parte inferior queríamos saber cómo han estado los niveles de inundación, porque todos estos en cambios principalmente siempre son atribuidos a la hidrología. Y vimos que a partir del 16 al 21 hemos tenido un incremento de 6 milímetros por año en, en estos lugares en donde estamos presentando. Y solo para poder comparar esto en ese sentido, bueno, pues lo que hicimos es analizar esas mismas imágenes y solo saber en dónde hay actores como Tapia en el 22 que reportan que del 2000 al 2010 se ha incrementado 5.6 milímetros por año en la laguna de términos. Y si analizamos justo es cuando los manglares no se recuperan, nunca no se recuperan, y al contrario, este incremento del nivel del mar lo que hace es que los manglares que se murieron no van a regresar, no hay una regeneración natural, sino que se están yendo y convirtiéndose a lagunas interiores. Es lo mismo que está sucediendo a partir del 16 al 21 y las áreas que se murieron no han tenido una regeneración natural. También hay otro autor, Ontiveros, también menciona que el incremento en la intrusión marina en Laguna de Términos es mayor, empezó en el 80. Entonces, también hay varios autores que se están atribuyendo a que se está incrementando el nivel del mar de manera importante y se está viendo directamente influenciado en este caso, en el cloruro de sodio de estos sedimentos. Y en Florida, solo para tener otro dato comparativo, están registrando 9 milímetros al año, que para ellos también es muy alto, y también se lo están atribuyendo muchos de estos cambios a la muerte de los manglares. Entonces, solo para recapitular aquí, los factores de cambio en Laguna Términos han sido por fragmentación del hábitat, construcciones de carreteras, modificación hidrológica, que hay varias de estas, principalmente ductos, carreteras y demás, cambios de uso del suelo, principalmente por industria o asentamientos humanos, elevación del nivel del mar que es alta para la laguna, colonización de nuevas áreas como las mencionamos y ahora tenemos la presencia de este vector. Entonces, una vez que tenemos estas áreas para estudiar, queríamos saber cuál es el regulador principal que está haciendo que esos manglares estén se estén degradando y llevándolos a la muerte. Solo para definir qué son reguladores, pues son todas aquellas características que puedan causar un estrés o que puedan llevarlos a principalmente mantener toxicidad y puede ser desde eh, la temperatura, que puede ser muy alta, puede ser el amonio, puede ser el sulfuro. Entonces, lo que queremos aquí contestar y queremos contestar es saber cuál es ese principal regulador. Entonces partimos de que la hidrología pues es la que controla todos esos procesos dentro de los humedales, principalmente en esos de humedales de manglar. ¿Y cuál de estos? El tiempo y la frecuencia de la inundación modulan las condiciones de óxido de reducción que pueden darse aquí en la parte del suelo, que es la parte de la biogeoquímica. Entonces, pues sabemos que los reguladores actúan de acuerdo a qué fuente de agua tenemos. Si estamos en unos manglares que están dominados principalmente por las mareas, como es el caso de la isla del Carmen, entonces vamos a tener aportes importantes de elementos como cloro, azufre, principalmente, y el azufre en condiciones anóxicas se convierte muy tóxico en sulfuros que si superan los 32 miligramos por litro puede matar prácticamente, muy tóxico para plantas y para los animales en este caso.
Entonces, lo que hicimos en este caso solo es pues seleccionar tres áreas de manglar franja, otro manglar de cuenca y otro manglar de cuenca, pero es que se encuentra aquí muerto y como estamos justos aquí en el lugar indicado del estero Pargo, pues solo tenemos que ir cruzar y aquí nos brinda aquí todas estas heterogeneidades, ¿no? Que tenemos de los manglares. Seleccionamos esto y lo que hicimos realmente es una caracterización de la estructura. Medimos en las variables biogeoquímicas al agua, en este caso salinidad, temperatura, pH, sulfuros, y también metimos, en este caso incluimos a los nutrientes de nitrógeno y fósforo, porque el amonio puede ser también un factor importante, pero también el fósforo muchas veces es limitante para el crecimiento y el desarrollo del manglar. Y lo más importante, nosotros queríamos saber cuál era esa hidrología, niveles de inundación que presentaban. Entonces, instalamos sensores de presión que miden cada hora en cada uno de estos sitios y pues ese es un monitoreo que estábamos llevando y luego los analizamos con diferentes análisis. El resultado aquí para poder contestar, bueno, es que el manglar de la franja pues sí tiene las tres especies, el manglar de Cuenca únicamente era el de Aviceña y el siguiente pues ya no se los presento porque pues todos los árboles prácticamente estaban muertos, no tenemos una estructura. En la figura de abajo, lo que pueden observar es el nivel topográfico del manglar y arriba es cómo se encuentra la estructura del manglar. Aquí se encuentran los manglares de franja, que principalmente son rizófora, combinados con laguncularia y aviceña, y cuando llegamos al manglar de cuenca, por eso se le llama cuenca porque tiene una pequeña depresión que aquí está en la topografía, se encuentran los manglares de aviceña germinante. Posterior a esto se encuentran los manglares que ya se encuentran muertos y vemos cómo hay un decremento en la topografía, que esto muchas veces se le conoce como el colapso en el suelo de los manglares, una vez que se mueren. Entonces, nos vimos también que había una pequeña elevación, que eran aproximadamente unos 5, 6, 8 centímetros, que esto hace que muchas veces el agua no pueda penetrar directamente hacia la parte interna. Es importante señalar aquí que en los humedales el agua principalmente se mueve en la parte superficial y muy poco de ella dentro en la parte intersticial, aunque sí se da, pero de muy poco en comparación de esto. El resultado de los niveles de la inundación, es decir, en el eje Y pueden ver el nivel y en el eje X son el tiempo. Esta serie de tiempo es del 16 de abril hasta el 18 de enero. En ello pudimos obtener que hay dos periodos. La laguna de términos tiene dos periodos en los manglares, en este caso, que los denominamos como mínima inundación y como máxima inundación. Y tienen cierto periodo y es principalmente de febrero a septiembre, es la mínima inundación y luego de septiembre hasta enero, finales de febrero, es donde se da la máxima inundación. Calculamos cada uno de sus componentes, pero lo que quiero mostrar aquí es que observamos una pérdida en la conectividad hidrológica de que existe entre el manglar de la franja, perdón, en el manglar del degradado, la franja es en color azul, el del manglar de Cuenca es en color rojo y el degradado, que es perdón, en color rojo. Entonces, lo único que podemos ver, esto que vemos acá, es que las mareas cuando empiezan a subir están acá, empiezan las mareas, están en las partes de las mareas altas, empieza a decrecer y lo que vemos es que el manglar de franja responde a estas mareas porque está pegado al cuerpo de agua, son estos que vemos acá. Sin embargo, el manglar que está atrás, que es el de Cuenca en azul, empieza a drenarse al igual que el que se encuentra degradado. Este manglar responde cuando hay una marea arriba de 8 centímetros aproximadamente, mientras que el manglar que se encuentra degradado no, sigue drenándose hasta que casi llega a tener menos 40, menos 38 centímetros por debajo del suelo, donde ya no llega agua hasta allá. Entonces, esto es evidente que hay una pérdida de conectividad en los manglares
de la parte de la cuenca. Y con respecto a la biogeoquímica, queríamos saber cuáles son esos reguladores. Y esos reguladores, principalmente, el mayor regulador de los manglares, pues es la salinidad, como vimos la semana pasada. Y lo que vemos es que en los manglares de franja siempre estuvieron por debajo de 45, mientras que los manglares de cuenca y el manglar degradado llegaron hasta tener casi 80. Sin embargo, medimos también los sulfuros y los sulfuros que están acá en la segunda imagen, vemos que los manglares de franja y cuenca solo llegan a tener por debajo de 40, mientras que los que están degradados pueden llegar a tener valores, alcanzar concentraciones de 140 miligramos por litro. Lo mismo en la temperatura, vemos que el manglar degradado tiene mayor temperatura, mientras que los manglares de cuenca, de franja tienen realmente poca. Y con respecto a los nutrientes, vemos como los que se van para arriba, que tienen altas concentraciones, pues es el manglar de grado. Todo esto que estamos viendo nos corrobora que realmente sí hay una pérdida de conectividad. Permanece mucho tiempo inundado, las condiciones redox vemos como son menores en el sitio degradado, y esto se lo estamos atribuyendo a que pasan más tiempo en inundado con respecto a los manglares de franja y de cuenca. Hicimos varios análisis, vimos que también hay diferencias en los periodos de mínimas y de máximas inundaciones en cada uno de estos, pero aquí es cuando queremos saber cuál era esa relación o cuál es esa variable que se está relacionando o la mayor que se está dando, el mayor regulador. Entonces lo que hicimos, acá son regresiones, vemos, hicimos un modelo en el cual vemos que siempre la inundación tiene una relación positiva con los sulfuros. En color rojo son relaciones positivas y significativas. Y en color morado son negativas, pero son significativas también. Entonces, solo quiero resaltar aquí que la inundación en la franja, en la cuenca, y en la cuenca que está degradada, siempre la inundación, el tiempo de la inundación, se relaciona directamente con los sulfuros en cada uno de ellos. Entonces, lo que vimos aquí que nos marcaba realmente no fue la salinidad como lo que esperábamos, que es lo que en la mayoría de los manglares se le atribuye. Aquí en el caso de Laguna de Términos no pasa, la salinidad pasa a un segundo plano, mientras que los que sí realmente contribuyen a la degradación, en este caso, son los sulfuros. Hicimos correlación, vemos que sí, en cada uno de ellos. Sin embargo, en donde realmente están los manglares muertos, vemos como a medida es mucho más rápida, apenas empieza a inundarse, la concentración de sulfuros aumenta y llegando hasta provocar, hasta tener 153 miligramos por litro en ese sentido. Entonces, ¿cuál es realmente la degradación de los manglares? Pues realmente es una pérdida de conectividad hidrológica en la mayoría o en todos los manglares cuando vamos a trabajar o entender qué está pasando. Siempre hay que mirar la hidrología para esto. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Una vez que hay cambios en los patrones de inundación, lo primero que se ve afectado pues es las características biogeoquímicas. ¿Cómo? Pues hay un mayor aumento en el tiempo de la inundación, o también puede ser como en el caso de Australia y Brasil con el Niño, que en vez de inundación vieron que estaba realmente drenado, o sea, no hay inundación. Cualquiera de estos dos extremos no son buenos para los manglares en este sentido. Hay un aumento en la temperatura, salinidad, nutrientes, y puede haber también un aumento en el EH, en el redox, pero también una disminución. Entonces, estas son las causas y principales de la biogeoquímica. Entonces, nos dimos la pregunta ahora, vamos a iniciar la restauración de los manglares de tantas hectáreas que tenemos de tarea en esta isla? Y solo para comentar a qué nos enfrentamos en esta restauración,
Bueno, es que cuando llegamos es un lugar así como lo ven en la foto de acá abajo. Solo vemos troncos, inundación. ¿Y cómo vamos a saber por dónde corría antes el agua? Esa es la gran pregunta. Y entonces nos llegamos aquí, como ven, o está sobreinundado, está drenado, ya hubo colapso del suelo, hay pérdida en elevación, tenemos dificultad para identificar esos niveles microtopográficos que tenemos. Y además muchos de estos, pues realmente ya hasta por fuera, en las orillas, se puede establecer manglar que tú no puedes identificar dónde estuvieron los canales de marea anteriormente. Entonces, solo como pequeño recuento, la restauración de los manglares en el 90 se inició adecuando topografía y se dio que si elevábamos la topografía se establecía el manglar. Sin embargo, esto era muy costoso. Entonces, más adelante, en el 97, realmente, ahí es cuando Turner y Brockmeyer proponen a la restauración hidrológica, que es como ahora actualmente se sigue haciendo la restauración de manglares. Y únicamente consistía en conectar al manglar que está muerto con el cuerpo de agua adyacente, o sea, ese que, digamos, de abrir la llave para que entre el agua y restablecer las condiciones hidrológicas. Sin embargo, en muchas de estas preguntas es que no sabemos dónde hacer esta restauración. Y hay varios métodos o modelos que han estado proponiendo, y estos son como los que a mí en lo particular más creo que están mucho mejor en el sentido hacia dónde debemos ir, que es mirar la parte de un modelo hidráulico en este caso, y estos dos artículos. Nosotros hemos estado trabajando con esto partiendo principalmente de esa premisa de que el agua se mueve principalmente en la parte superficial. Hemos propuesto ya un método para que esta restauración sea mucho más eficiente. ¿A esto en qué se basa? Principalmente la estamos basando en los flujos preferenciales. Eso es en lo que se basa. ¿Y de dónde nace este método? Bueno, realmente esto no es nuevo. Se ha trabajado en cuenca alta, en hidrologías de cuenca alta. Entonces, ¿qué es? Es identificar, como está en este ejemplo, por cambios dependientes, es, por ejemplo, o sea, es alto, alto, pero si luego está bajo, bajo y luego alto, ahí es donde se traza el flujo, ¿no? Únicamente son cambios dependientes y lo que nos da como resultado son esas líneas azules que son los flujos preferenciales. Y además, en color verde está delimitada la cuenca o la microcuenca, que cuando tú haces esta restauración, el área que vas a influir. Entonces, tiene un sustento importante para la restauración. Ahora, ¿qué es lo que requerimos? Realmente lo que requerimos es un modelo digital de elevación. Y me dirán, bueno, pues si todo está plano, pero realmente no es plano, realmente son topografías muy pequeñas, pero para los manglares son muy importantes y es como que se puede establecer entre 10, 12 centímetros de diferencia una especie y otro, como rizófora o aviceña. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es hacer un modelo de todas estas áreas para poder identificar en dónde estuvieron estos flujos preferenciales. Entonces, ¿cómo modelarlos? Lo que hacemos es esto, modelar los flujos. O sea, primero es tomar el modelo y de allí lo metemos en este caso a un software que es un TNT, pero cualquiera que lo haga en un sistema de información puede estar utilizando y lo que nos da son estos resultados de estas líneas de flujo y con base en eso también le podemos dar prioridad. Si tenemos pocos recursos, solo vamos realmente a identificar los principales para poder basarnos en esto. Esto nos da como acá en la isla hemos estado trabajando en un área que se llama Bajamitas, que es este centro de la isla, y acá hemos estado trabajando en un área que está aquí. Tenemos dos zonas. Hemos estado trabajando en una zona que es donde hicimos la restauración con base en estos flujos preferenciales, y esa zona en donde solo hicimos la restauración como lo dice Lewis, ¿no? Conectarlo con el agua adyacente, que en este caso era la laguna de términos. Para esto hicimos el modelo digital de elevación y el resultado son las líneas azules punteadas. Lo que hicimos y todos nos decían es que todo el flujo entraba por este canal de marea negro, que está acá en color negro,
y este flujo alimentaba a todo este manglar. Bueno, ese es el resultado de la restauración. En color negro hicimos la restauración de este canal principal. Los otros que están en color negro pero más bajo es donde se hizo. Y aquí únicamente es la zona donde conectamos, sin importar cómo, con muchos canales, pero hacia la laguna de términos. Instalamos sensores de presión acá en 1, 2 y 3. Y en este caso lo que monitoreamos es el antes y el después de la restauración en la parte hidrológica. Solo les voy a platicar un poco de esta, del nivel y de la duración. Antes los manglares de algunos puntos estaban sobreinundados y otros estaban secos. Y con respecto al nivel, estaban alrededor de 10 centímetros y no se movían. A medida que se hicieron las acciones de restauración, vemos cómo estos se empiezan a mover, ya tienen una variabilidad y vemos también cómo estos incrementan, en vez de mantener solo 10 centímetros, empiezan a tener 20, 25, 30. Y esto es una señal de que estamos reactivando la hidrología. Pero bueno, ¿cómo sabemos realmente que si realmente estamos haciendo está bien? Entonces, mediante un modelo de regresión lineal, comparamos los años del antes de la restauración, que es el 2012, y el después, 2013 y 2014. Y con eso vemos que a medida que después de 2 años de la restauración, vemos cómo esta regresión pues mejoró, porque te lo estábamos comparando con un manglar de referencia, y acá son cada uno de estos manglares que están en restauración, nuestros sitios, ¿no? De monitoreo. Entonces, también queríamos proponer otra manera de cómo estudiar y ver realmente si la restauración hidrológica está siendo efectiva. Entonces, a través de un análisis de Fourier, lo que hicimos es también analizar esa energía, y también vemos que a partir del 2012 estaban presentes las señales diurnas y semidiurnas que están en círculos, pero lo que mejoró fue la temporalidad y las mareas astronómicas. Esas no las veíamos en el 2012, sino hasta el 2014 podemos observar al 14 días, al 28 días, que son las mareas astronómicas, y la temporal, que es la de 163 días. Entonces, esto es un claro ejemplo de una restauración ya hidrológica que tenemos, y con la parte biogeoquímica, lo que observamos es cómo la salinidad disminuye, y en la figura de arriba es el área que conectamos por conectar en la laguna, y esta en la parte inferior es el área que hicimos a través de los flujos preferenciales. Entonces vemos cómo ambos disminuyen en el sentido de la salinidad, pero responde mucho más rápido el que se hizo a través de la restauración de los flujos preferenciales. Vemos también, analizamos otro indicador importante, que son los sulfuros, y también pudimos compararlos, ¿no? Donde no hicimos acciones con otros donde hubieron en la restauración. Y también vimos cómo estos disminuyeron las concentraciones de sulfuros en cada uno de estos. Y con la parte económica también lo pudimos compararlos. En la zona en donde no se aplicó este método, pues se utilizaron 10,000 dólares por hectárea, mientras que en donde se aplicó esta se utilizaron 5,300 dólares por hectárea. Y esto, comparado con otros proyectos, pues sí, los otros proyectos a nivel nacional están entre 62,000 y 108,000 dólares por hectárea, pero ellos consideran principalmente siembra y reforestación. Nosotros no estamos considerando reforestación en esos momentos. ¿Qué indicadores hemos estado trabajando? Hemos estado estudiando la productividad de raíces, las tasas de descomposición de raíces, estamos evaluando el secuestro de carbono, la biodiversidad tanto de aves y peces, la función trófica. Y actualmente, esto es lo que hemos hecho durante los 8 años que he estado trabajando en estos temas. Y actualmente seguimos con la restauración y biogeoquímica, que mi cátedra o mi área que estoy acá es para exclusivamente la hidrología y biogeoquímica. Entonces tenemos un monitoreo a largo plazo, que esta la vamos a continuar, pero también seguimos trabajando con secuestro y almacén de carbono y contaminación con microplásticos, metales, biodiversidad, bacterias, crustáceos y zooplancton. O sea,
tenemos mucho, mucho que investigar todavía en esta nueva área. Solo de manera general hemos visto un incremento en la biomasa y en la productividad de raíces de todos los sitios en restauración. Hemos visto cómo el carbono se está almacenando principalmente en las raíces, es en color azul, y con respecto a la tasa de descomposición, vemos que sí, efectivamente, todavía la tasa de descomposición es alta, pero si la comparamos con otros sitios, en este caso, eh, pues realmente son muy parecidos a los que se reportan para Florida o para Kenia, ¿no? O sea, realmente no estamos yendo mal, están todavía en un proceso de restauración hacia esta función biogeoquímica. Con respecto a las plantas, hemos evaluado que la sobrevivencia, la densidad, a medida que hay mayor sulfuros y mayor amonio, disminuye la densidad de las plantas, y la sobrevivencia también aumenta cuando hay más fósforo, como es un nutriente limitante, aumenta con respecto a esto. Y solo para mostrarles algunas de las figuras, o sea, de las fotos que hemos llevado de manera cronológica en algunas áreas, desde el 2011 hasta el 2023 tenemos un avance ya en la estructura, que es lo último que vamos a poder observar en esta restauración, que es un proceso de largo tiempo. Y solo para comparar, realmente les mostré hace rato, más adelante, cómo las áreas están ido degradando, pero en el área de restauración que estamos trabajando se hizo este mismo análisis donde vemos que los manglares, es el en azul es la del 18, vemos cómo sí es cierto que hubo un evento en el 20 en el cual disminuyen todos los índices de vegetación a través de ese transecto de 300 metros, pero vemos cómo a partir del 22 y del 23 estos índices de vegetación vuelven a irse para arriba. ¿Qué quiere? Estamos viendo realmente que hay una resiliencia en los manglares que hemos estado trabajando en la restauración. Y entonces, solo para abordar también hemos hecho la parte de de la biodiversidad con muchos colegas y amigos y investigadores de aquí, prácticamente de Campeche, de la península. Y esto lo hemos hecho con colaboración con Julio Canales y ver realmente el efecto que hay sobre la biodiversidad de las aves. Hemos trabajado con la doctora Miriam para ver el proceso en los peces, en el nicho trófico, que eso es muy interesante porque vemos que a pesar de que están en restauración y ya han pasado 8 años, aún no llegan a tener los niveles de este nicho trófico que encontramos en los manglares de referencia, pero van aumentando. Eso es una señal de que estamos yendo en un buen proceso. Y toda esta información se permea y se lleva a cabo, en ese caso, se comparte con la comunidad que es la que hace las acciones de restauración. Es todas estas fotos que les quiero compartir y dar, pues son gente, ¿no? Que, que dan y están comprometidos con el proyecto y están empoderados ya de esta restauración de manglares. Es cada uno de estos, y solo para finalizar, el involucramiento de la mujer es muy importante en estos proyectos, y con nosotros muestreamos nuestro monitoreo ambiental, lo hacemos con ellos nos ayudan y nosotros también les capacitamos para que puedan estar trabajando en esos monitoreos ambientales. Y solo para finalizar, aquí tenemos un gran abanico de áreas para poder estudiar, desde 1 año, 2 años, 6 años, 10 años en restauración. Entonces, aquí son todos nuestros colegas del instituto que van a estas áreas y estamos trabajando estos temas desde la hidrología, biogeoquímica, vegetación, contaminación, crustáceos, son todos nuestros colegas de acá y amigos del instituto. Y solo para finalizar, igual, bueno, se ha llevado a cabo en esta estrategia de flujos preferenciales en varios lugares, como Tuxpan, Laguna de Términos, Isla de Cozumel, y próximamente Isla Arena en este caso. Y cada uno de estos son fotos y cada uno responde de diferente manera.
y eso es por las condiciones locales de cada sitio. Este es Tuxpan, es un área que trabajo con el doctor Jorge López Portillo y la doctora Ana Laura Lara, donde la vegetación para ellos aquí en 2 años estuvo o se fue para arriba, cosa que en nuestros sitios no es igual. Entonces, todo esto cambia. Estas son todas las publicaciones y tesis que han salido de esto. Y a manera de conclusión, bueno, es que la restauración se debe basar en la reactivación de la hidrología, aumentando la conectividad entre los sitios anegados o dragados. Luego, el tiempo de la inundación es un factor clave en los manglares. Ojo, ese es lo más importante, el tiempo. Y luego, los niveles de inundación de los manglares deben variar de manera diaria, mensual o temporal, dependiendo del tipo de manglar. Y establecer un monitoreo de largo plazo para conocer las características hidrológicas y biogeoquímicas. Yo creo que esto es clave para todos los proyectos, un monitoreo de largo plazo, para poder entender y saber, o sea, por qué están sucediendo las cosas. Y restaurar los manglares para fortalecer resiliencia, tanto en el ecosistema, pero también en nosotros, ¿no? A nosotros en ese sentido. Y la aplicación de la ciencia en la restauración brinda mejores decisiones para disminuir el riesgo y disminuir costos en este ecosistema. Y finalmente agradecerle a todo el equipo, pues porque somos muchas instituciones, participantes, principalmente eso se hace con CONAN, con AFOR, inclusive Semarnat y todos esos investigadores que participan en la parte de acá, abajo. Pues creo que sería todo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Perdón que les dé la espalda, pero es que acá sí a este lado está la cámara. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos toda la información. De hecho, el año pasado tuvimos un simposio allá en la Estación del Carmen y justo hablaba sobre esta resiliencia de los manglares. Así que ojalá y tuvieran la oportunidad de ir a visitar nuestra sede allá en Ciudad del Carmen, porque bueno, hay muchísimo para ver y ver todo el trabajo de la doctora Rosela. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos la información, el simposio y el simposio, perdón, el seminario y el tiempo invertido. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Como es un seminario híbrido, vamos a tratar de mezclarlo con las personas que están conectadas por Zoom a través del chat, o también si quisieran levantar la mano de manera virtual para abrirles el micrófono, y también para quienes nos acompañan aquí en el auditorio desde la sede de Ciudad Universitaria. No sé si ya en Zoom tenemos alguna pregunta, Nacho. Si no, paso para acá. Si no, nada más dime, ¿todavía no? Ok, bueno, mientras van escribiéndolas en el chat, ¿hay alguien por aquí que quiere ser? Sí, yo sé que sí. A ver, empezamos contigo. Hola Rosela. Ya, adivina tu voz. Oye, sí. Oye, pero muchas gracias por la presentación. Oye, yo me estaba preguntando si la captación del carbono se ve afectada por el grado como de degradación del manglar. O sea, eso se afecta, a lo mejor capta más o capta menos, no sé. Sí, 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 claro que sí, sí afecta. Realmente, realmente tener agua sobre los manglares es lo que realmente hace que las condiciones sean anóxicas y muy reducidas que se mantengan. Pero el punto, cuando empieza la degradación, esto ya empieza a descomponer, hay una descomposición muy rápida de la materia orgánica y esto en vez de realmente ser unos secuestradores o sea, almacenadores, ya son emisores, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Y lo que estamos tratando de ver ahorita es cuánto se está perdiendo por cada año en estos manglares. Ok, Eso sí. muchas gracias, Rosela. Sí, gracias. Un segundito. Recuerden que quienes están en línea pueden escribir por el chat también, o si hay alguien que quiere levantar la mano y participar, adelante. Mientras vamos con otra pregunta acá, doctora. Buenas tardes. Yo tenía esta duda. Cuando tú haces estos canales para alimentar la cuenca con agua, ¿cómo tú sabes que no estás afectando a otros manglares? O sea, ¿tu modelo computacional lo puede predecir o algo? Sí, sí, sí. De hecho, otro de los resultados es que te delimitan la microcuenca. O sea, sabes hasta dónde es el área de influencia que vas a tener haciendo este canal. ¿Ok?
¿Listo? ¿Algún otro comentario por acá? Sí, todavía no veo nada en el chat. Sí, en el Yo chat, tenía la duda de, ay, me lo pegué mucho, ¿qué tanto o qué tan fácil se afecta la diversidad de microorganismos cuando aumenta o disminuye el nivel de sal? Bueno, principalmente si aumenta el nivel de sal. Y pues cuando se empiezan a degradar, sí vemos un aumento en la salinidad que puede llegar a 80, 90, 100. Esos son los valores que tenemos por aquí en ese tipo de sistemas. Y los organismos realmente, artemias, muchas veces están, pero empiezan realmente a no haber prácticamente nada. De hecho, estamos haciendo un estudio también para ver qué estamos encontrando en esos lugares donde están muertos, otros donde ya están degradados y donde están en condiciones naturales, pero definitivamente son muy pocos los que pueden resistir a esas condiciones de salinidad altas. Cuando hacemos restauración, lo primero que empiezan a disminuir son las salinidades y empiezan a ocuparse, a regresar esos organismos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por acá? No, ¿verdad? Creo que no. En el chat creo que no, ¿verdad, Nacho? O algo Patricia que yo no Santos haya... quiere, Patricia Santos le va a abrir el micrófono. ¿A quién? ¿Cómo no entendí? Perdón. A Patricia Santos. Ah, está levantando la mano. Ah, ok, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 le escuchamos. ¿Qué tal? Patricia Santos desde Cancún. Hola, Rosela. Hace muchos congresos no nos vemos. Dos preguntas tengo para abusar de que me abrieron el micrófono. Oye, ¿cuál es la diferencia natural, entre comillas, si eso existe, de capacidad de regenerarse o de resiliencia entre los manglares de cuenca y los de franja? Y ya de una vez, si me puedes decir si hay una situación especial en capacidad de regenerarse o de rehabilitarse entre los chaparros y los no chaparros, porque ya ves que acá Sí, traemos la bronca de estos chaparros, ¿no? Y ya sí, la sí, sí. última es como cuántos milímetros de agua tiene que subir el nivel del mar para empezar a pensar ya en serio que se están convirtiendo en Nada más lagunas necesita cambio interiores. de goma de la charola. Ya lo del cinturón de transferencia ya ni se lo pongo. Deme un Ya segundito. se en casa. Bueno, contesto creo que la primera en ese sentido. ¿Sí? La regeneración, pues sí, depende Sí. de cada uno de los, pues, no solo de eso, de cada uno de las partes locales que hay. Definitivamente, nosotros sí tenemos un estudio aquí de cuánto es la regeneración que tenemos, pero sí, en cuestiones de cuenca, franja tiene regeneración. Depende mucho de las áreas de oportunidad que tengan, principalmente que cuando hay un área, un gaps, o sea, rápidamente pueden ser ocupados. También depende mucho de eso y también de la productividad, porque no todos los árboles producen propágulos, esa es la otra. Y con respecto a la parte de los manglares chaparros, definitivamente eso sí es un reto, ¿no? Yo sí siento, o sea, realmente hemos cuantificado que es mucho menor lo que producen en cuestión de propágulos ellos. Ahí yo creo que sí es un reto esto de mantener este tipo de manglar que es muy particular de la zona, de la península, principalmente de Quintana Roo. Entonces, ahí yo creo que sí es algo muy importante que tenemos que estudiar. De hecho, no, yo no conozco un estudio actual o no me pasa por la cabeza ahorita, pero definitivamente sí es mucho menor. Y la última, ya no entendí la última pregunta. ¿Cuántos milímetros tendría que empezar a registrarse en el ascenso del agua Ah, por nivel del mar del nivel del mar. para ya empezar a considerar en serio que no es una degradación por cuestiones hidrológicas, sino que ya se están convirtiendo en lagunas interiores? Exacto. Pues aquí en la Laguna de Términos nosotros no pensábamos que fuera realmente algo que pudiera estar mostrando esto. Sin embargo, estamos registrando hasta en algún lugar aproximadamente 10 milímetros por año que estamos viendo que está incrementando. Eso es muy alto,
muy alto. Entonces yo creo que sí tiene que ser lo que se está registrando en Florida es 9, nosotros estamos registrando 10. Entonces yo creo que allí, yo creo que tenemos que mirar este valor entre muy alto, ¿no? Para decir que hay que mirar y tener atención en este incremento del nivel que estamos dando. Aunque Quintana Roo todavía en los niveles que he estado leyendo, todavía no tiene esos niveles. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos una última intervención de Ana Laura. ¿Me ayudas, Ignacio, a abrirle el micrófono, por favor? Ana Laura, ¿nos escucha? Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Rosela, muchas felicitaciones, muchas felicidades por esta ponencia donde recapitulas todos los trabajos que has llevado en cuestiones pues, de investigación científica y con productos como la restauración, como lo hemos visto, pues, muy gratamente en Tampamachoco. Pero sí me llama mucho la atención la parte de nuevamente esta elevación del nivel medio del mar, sobre todo en la isla del Carmen, porque, bueno, yo también creo que como ha empezado a incrementarse esta mortandad por cambios pues por ciclones o porque se hicieron el puente de Puerto Real, eh, ¿no será también un efecto combinado con la subsidencia? ¿Ustedes han medido el nivel de acreción o disminución del nivel del suelo? Entonces, tanto el incremento del nivel del medio del mar como la subsidencia del terreno pueden ser unos efectos combinados y de esta variabilidad o este incremento que tú estás comentando que da. Y sobre todo, ¿qué tan relacionada está con con lo que reporta el panel intergubernamental de cambio climático? Gracias. Gracias, Ana Laura. Sí, sí estamos midiendo acreción, subsidencia en estos lugares. No lo mostré porque pues hay un montón de cosas que estamos haciendo, pero definitivamente algo que llama la atención es pues que los manglares de la franja están respondiendo a este incremento, están produciendo suelo, están produciendo. Y eso lo que estamos viendo es que ellos se están adaptando a este incremento, mientras que los manglares de Cuenca no estamos viendo esta misma respuesta. Entonces, efectivamente tenemos que considerar todo lo que comentas. Y también por allá hay una investigadora, vemos, que dice que también Campeche puede estar disminuyendo, ladeándose un poquito el continente y también estar habiendo este proceso, digamos, de que toda la placa de la península se está elevando hacia Cancún y disminuyendo hacia Campeche, puede ser que también esté influyendo en este que estamos reflejándonos nosotros como incremento en los niveles de la inundación en los manglares. Entonces, esto claro que tenemos que seguir investigando, trabajando en esto, pero definitivamente hay realmente las especies están respondiendo a este. Unos están respondiendo y otros no tanto, ¿no? Entonces yo creo que hacia ahí tenemos que mirar y también la restauración tenemos que mirarla con este mismo enfoque. Tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo ahora, o sea, tenemos que ver que ellos sean resilientes en los próximos años, aún subiendo los 9 milímetros por año. Entonces, hay especies que sí lo van a hacer y otras no. Entonces, ahí también tenemos que pensarle qué vamos a hacer, Ana Laura. Ok, muchas gracias, doctora. No sé si había El chat, otra mano. Sí, dime. Freddy Heredia pregunta que el estudio de la bioquímica estudia las comunidades bacterianas. ¿Esto cómo ha cambiado con respecto al tiempo? Y si algunas comunidades bacterianas de las que han registrado son para estudios de medicina. Aún estamos trabajando con comunidades bacterianas, estamos iniciando y pero todavía no tenemos esos resultados, pero apenas tengamos, pues se los compartiremos. Pero todavía no tenemos aún resultados.
Y Karina Hernández dice que usted menciona que no realizan reforestación. Entonces la pregunta es, usualmente al activar estos canales, los árboles que no están del todo muertos comienzan a recuperarse, o hay semillas que conservan su viabilidad y comienzan a germinar con la restauración. Sí, efectivamente, a veces hay algunos que están resistiéndose a morir, están ahí. Sin embargo, hay una regeneración, nosotros esperamos principalmente la regeneración natural y también si vemos que aún el sitio lo requiere, o sea, me dice, podríamos hacer restauración sedimentológica en el cual es una elevación adecuada para que los manglares puedan establecerse, pero simplemente puedan llegar y tener esas condiciones tanto de topografía como de biogeoquímica para poder estar allá y crecer. Pero definitivamente no es la reforestación. Y si hacemos la parte de la regeneración inducida, es válida, solo que tenemos que considerar primero haber restaurado el flujo hidrológico. O sea, esperar al menos esos año y medio, 2 años para que podamos, en este caso se llama plantar propágulos, es la regeneración natural asistida. Eso, a eso se refiere, pero no plantas como tal que ya tengan mucho tamaño, pues porque no son viables muchas veces. Serían todos los Ok, del chat. ok, del chat. Y ya por acá tampoco veo manitas levantadas. ¿Alguien más quería comentar? Ah, sí. Sí tenemos acá en el auditorio, doctora. Buenas tardes, soy Marta Reguero. Mucho gusto, Rosela. Mucho gusto. Bueno, entendí en la respuesta que le diste a alguien que los manglares de franja responden, que los mangles de franja responden mejor a la restauración, pero a nivel de especie, ¿responden igual? A nivel, Avicenia, ujú. perdón. Sí, no, son totalmente, sí son diferenciales. O sea, en este caso, con las inundaciones que tenemos y principalmente que están dominados por marea, la especie que mejor se está adaptando y además está respondiendo es el mangle rojo, es Rhizophyra mangle. Sin embargo, si todavía tenemos capacidad y podríamos hacer esas elevaciones que son modificaciones del suelo para que el manglar de Aviceña se establezca, eso sería como lo ideal, pero realmente hemos estado haciendo algunas observaciones y midiendo y en este evento que tuvimos en el 19, hubieron algunos parches también de algunos manglares negros que volvieron a degradarse. Entonces, la especie que está respondiendo a esto es principalmente Rhizophyra mangle. Gracias, Rosela. ¿Ya? ¿Puedo? Hola, Rosela, muchas gracias. Gracias. Perdón, llegué muy tarde a tu seminario, pero de todos modos, perdón, pero tengo una pregunta porque estaba viendo un programa de Indonesia, unos programas de cosas naturales, y en Indonesia es lo que hace la gente de ahí es que utilice el mangle principalmente para hacer carbón, ¿sí? Entonces, es por una parte, pues bueno, es la destrucción del manglar, porque la gente lo ha hecho así desde siempre, pues de toda la historia. Será que hay muchísimo manglar en Indonesia, pero bueno, lo utilizan para hacer carbón que lo venden, ¿no? Entonces, parece que en las estrategias de la conservación bueno, aparte de dar todo el beneficio, digamos, ecológico que tiene el manglar en las zonas, lo que están haciendo es, sabiendo que lo utilizan para eso, ayudar a replantar y a reforestar todo eso, y es parte de la comunidad. ¿Qué está haciendo? Porque le conviene directamente. O sea, nosotros como científicos sabemos que es conveniente por otras cosas que muchas veces no llegan a la sociedad, pero si ellos mismos están recibiendo un beneficio
pero es al mismo cortarlo porque lo están vendiendo y cortan, pero los integran de tal manera que ayuden a reforestarlo. La pregunta es, ¿en México ocurre algo de eso? ¿Hay un uso, digamos, ancestral, lo voy a poner así, de los mangles o nunca se ha usado? Sí, sí, sí. Definitivamente se sigue usando, aunque sea clandestinamente. Acá en Campeche lo hay, pero existe un lugar en Tabasco que son los únicos que tienen un permiso, porque eso se hizo antes de que, que saliera la ley, el Eterno. Entonces, ellos sí tienen este permiso y se hace. La ventaja que tiene en este caso Tabasco es que ellos cortan, pero no están obstruidos sus flujos. La hidrología funciona bien, tienen mucha agua dulce que con el agua dulce no se desarrollan tantos reguladores. Entonces ellos pueden plantar y darle un uso sostenible a esto. Entonces, pero solo son muy pocos, creo que es uno o dos, no, no soy muy segura, pero sí existe, está en Tabasco. ¿Y para qué lo usan? ¿No sabes para qué lo usan en Tabasco? Eh, no sé si lo usan para carbón, no, la verdad no le mentiría ahorita, no recuerdo bien. Okay. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Sí, también en ese sentido, doctor, pues destacar que nos contaba la doctora de la parte de la participación de la comunidad, que también es una cuestión para pues la conservación, la restauración y quienes ya tuvimos la oportunidad de ir a la estación y ver justo cómo está ahorita ya completamente diferente, pues sí, sí, ver los esfuerzos de la comunidad. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo. Perdón, volteé mucho para allá, pero es acá. Muchas gracias por su tiempo, por toda la información que nos presentó el día de hoy. Para quienes se conectaron después o llegaron un poco después, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan ver la repetición. Y nos falta una sesión más a cargo de la doctora Mariana Caparelli, que también forma parte de la Estación El Carmen, para cerrar este ciclo o este eje temático sobre el manglar, las investigaciones que hace el Instituto sobre el manglar. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los que están aquí, a los que están conectados y nos vemos dentro de un par de semanas porque ese va a ser la última semana de septiembre y con eso concluimos este eje temático. Gracias, doctora. Gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos.